Bien, la ponencia que me han designado es el marco teórico, la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual. Soy una mujer más del marco práctico, pero bueno, voy a intentar trasladar todo aquello que he aprendido, que he sabido y que he podido leer y estudiar. Bien, cuando hablamos de marco teórico, hablamos sobre todo del protocolo de Palermo, sobre todo en los últimos tiempos, porque como veréis, el protocolo de Palermo también hay que hacerle alguna objeción. Pero lo que está claro es que la definición de trata que marcan las pautas de las políticas públicas en la actualidad parte de la definición recogida en este protocolo, el Protocolo de Naciones Unidas para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, abreviado del Protocolo de Palermo, que es como casi todo el mundo lo conocemos. Este protocolo está enmarcado en la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. La definición de trata, ni siquiera no la voy a leer, la tenéis aquí en la diapositiva. Como veréis, es amplia y recoge. Además, este protocolo y esta definición supuso un gran avance en la lucha contra la trata de seres humanos y sobre todo un gran impulso porque adaptó el fenómeno delito de la trata a las nuevas modalidades y dinámicas de las redes de tratantes, de las redes de delincuentes. Bien, de todas formas hay una objeción respecto al marco en el cual se concibe el protocolo, ya que Gloria, se enmarca, perdona, dime, te interrumpo porque todo el mundo está diciendo que se escucha muy bajito y es porque tienes el micro para abajo. Si te lo pones un poquito oh, más cerquita de la boca se te escucha mejor, ¿vale? Te lo agradezco. eso es lo que quería evitar, tener un bicho Ya, delante, bueno, vale. Vale, ¿ahora se escucha mejor? ¿Sí? diría que sí, pero a ver qué dice la gente. Tú sigue dándola, sí, continúa. Vale. Como os decía, un análisis de este protocolo pues nos hace que tengamos una objeción respecto al marco en el cual se concibe, ya que se enmarca en la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada, en lugar de emanar de los organismos e instrumentos de derechos humanos de la ONU. ¿Y por qué decimos esta objeción? Pues mirad, me voy a remitir a algo que manifiesta la relatora especial de la Comisión de Derechos Humanos sobre la violencia contra las mujeres en un informe sobre trata, migración y violencia. Esta señora expresa su preocupación por el protocolo de Palermo, ya que a su juicio que yo comparto, cuenta con una visión centrada en el control criminal, más que en un enfoque de derechos, lo que interpreta como un déficit de la comunidad internacional en el cumplimiento de sus compromisos con la protección de los derechos de las personas. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que durante muchísimos años la persecución, o sea, el fenómeno delito de la trata se consideró un delito sin tener en cuenta a las víctimas. Es cierto que este protocolo solo hace que sea una persecución para un control contra las redes, perseguir el delito y a los delincuentes, pero sin embargo no podemos aislarlo de otras medidas y de otros compromisos adquiridos por los Estados en otros tratados internacionales. Yo tengo que decir que en la experiencia de Malvaluna es cierto que durante los primeros años sí tuvimos cierta descoordinación. Quizás íbamos trabajando las ONG que trabajamos en Extremadura y que trabajamos para la atención integral a mujeres víctimas de la trata, teníamos nuestro trabajo, pero a veces no estaba coordinado con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que son los responsables, los encargados de perseguir al delito y a los delincuentes. Esto tengo que decir que ha cambiado mucho en los últimos años. Estamos trabajando de forma coordinada y con complicidad. A partir que se creó el protocolo extremeño contra la trata en Extremadura, se constituyó una mesa de trabajo y de coordinación donde estamos representadas, y creo que fue un gran avance, tanto las ONGs como Fiscalía, como delegación del Gobierno, representación de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, consejerías que tienen implicación en esta materia. Y seguimos trabajando y de hecho durante el último año hemos mantenido varias reuniones con los servicios de extranjería que son los encargados de perseguir este delito. Bien, de todas formas, mañana seguramente Vanessa os hable también de la parte jurídica, pero yo quiero resaltar que tener solamente en cuenta el convenio de Palermo para
trabajar para atender y perseguir el delito no es suficiente. Tenemos que tener en cuenta otro tipo de tratados y convenciones, y sobre todo en lo que se refiere a la trata de mujeres con fines de explotación sexual. Mirad, tenemos uno de los primeros tratados, es la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres, conocido por las siglas CEDAW. Esta convención fue aprobada en la Asamblea General de Naciones Unidas en el 79 y quizás sea el instrumento jurídico más importante para la defensa y protección de los derechos de las mujeres. Primero, porque es un tratado de obligado cumplimiento para los Estados, incluido por supuesto el Estado español. Además, porque tiene una relevancia jurídica que resulta de mucho interés, ya que considera las diversas modalidades de trata y explotación y de manera muy específica exige a los Estados que adopten medidas para suprimir todas las formas de trata de mujeres y explotación de la prostitución de mujeres. Y define por primera vez, y esto es lo importante de esta convención, la discriminación y violencia contra las mujeres. Seguimos avanzando en el tiempo y tenemos la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, la Conferencia Mundial de la Mujer, que fue en el 95, donde ya en sus manifiestos consideran a la trata de mujeres y niñas como violencia sexual y basada en el género, y la vinculan a fenómenos como el comercio sexual, la prostitución y el turismo sexual. Posteriormente, ya en el 2014, tenemos una resolución del Parlamento Europeo con unas recomendaciones destinadas a la Comisión sobre la lucha contra la violencia ejercida sobre las mujeres, donde la trata ya se contempla como violencia de género. Seguimos avanzando en el Convenio de Estambul, que es otro instrumento clave en la lucha contra la trata, y además que viene a complementar la legislación específica en esta materia. Este convenio, ratificado también por España, representa el primer instrumento de carácter vinculante en el ámbito europeo en materia de violencia contra las mujeres y contempla, aunque hay que decir que no muy desarrollado, hay que leer entre líneas un poco, las diversas expresiones de la violencia, desde la que se ejerce por la expareja hasta el matrimonio forzoso, la mutilación genital femenina o la trata con fines de explotación. No muy explícitamente, eso también tengo que decirlo. Pero lo importante es que compromete además a los Estados a adoptar medidas legislativas, punitivas, informativas y de sensibilización para la detección, prevención y la persecución de las víctimas de trata. Decir que tenemos a nivel nacional desde el año 2015 el Plan Integral de Lucha contra la Trata de Seres Humanos con fines de explotación sexual, que se suma, por supuesto, este plan nacional a la tendencia internacional y europea vinculando trata de fines de explotación sexual y prostitución y considerándolo como una manifestación de la violencia de género. Por eso es muy importante no solamente tener en cuenta el Convenio de Palermo, sino tener en cuenta que todos estos tratados y planes son complementarios. Y lo importante es, sobre todo, que unen ya la trata de mujeres con fines de explotación sexual como una manifestación, declaran como una manifestación de la violencia contra las mujeres, de la violencia machista. Vamos a ver, el protocolo de Palermo lo que tiene de importante es sobre todo que en su definición recoge todos los elementos que tienen lugar en la trata de mujeres con fines, en la trata de personas. Encontramos el conjunto de acciones, de medios y con qué propósito se realiza la trata. Como bien están en la definición, conjunto de acciones como la captación, transporte, traslado, acogida, recepción. Conjunto de medios, amenaza, uso de fuerza, coacción, engaño, abuso de poder, abuso de situación de vulnerabilidad. Y este concepto luego lo voy a tratar de desgranar un poquito más. Recepción o concesión de pagos o beneficios para obtener el consentimiento. ¿Con qué propósito? Explotación sexual, explotación laboral, servidumbre, extracción de órganos, matrimonios forzosos. Cuando yo hablaba de la importancia de definir bien el abuso de situación de vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque según Naciones Unidas, cuando concurren todos estos elementos, el consentimiento de la víctima es irrelevante. Aquí podemos entrar con muchos matices. Lo que está muy claro es que, sobre todo cuando son mujeres y mujeres que están en situación de explotación sexual o víctimas de la trata con fin de explotación sexual. En el caso de menores de 18 años, no se da ninguna, o sea, aunque no se dé ninguna de las circunstancias descritas, el consentimiento, por supuesto, es irrelevante. En el caso de las mujeres víctimas
de la explotación sexual, el abuso de la situación de vulnerabilidad junto a los otros elementos es lo que hace irrelevante el consentimiento de la víctima de trata. Me gusta siempre bueno, a ver si lo digo. Bueno, Amelia Tinganus me gusta mucho decir algo que ella relató en una de sus ponencias. Lo que nos destruye no es la trata, que puede ser un concepto vacío asociado a que una mujer está encadenada, y no lo está la mayoría de las veces. Tenemos que huir, por supuesto, de esta imagen de las mujeres víctimas de la trata encadenadas, con medias rotas, en fin. La trata en realidad, según dice Amelia Tinganus, es ese proceso a través del cual llegamos a ser explotadas sexualmente. Lo que nos daña es ser penetradas por boca, vagina y ano, por hombres que no deseamos. Esto también es importante. No hay consentimiento aunque nos resignemos a tolerar esta situación de extrema violencia. El lobby proxeneta tergiversa el protocolo de Palermo y hace propaganda para cambiar la percepción social sobre el consentimiento de la víctima, haciendo ver que hay una prostitución mala, que es la trata, y una prostitución buena, que es la prostitución entre comillas voluntaria, cuando en realidad solo hay una prostitución que siempre es mala y lo único que varía son las circunstancias a través de las cuales se llega a ella. Esto fue parte de una ponencia de Amelia Tinganus en el 2018. Efectivamente, mira, los discursos de los proxenetas y tratantes se están adaptando cada vez a los tiempos y a las nuevas legislaciones y a los nuevos convenios. Y por supuesto se han modernizado. Rosa Cobo en su libro La prostitución en el corazón del capitalismo lo describe y nos dice que la introducción de la idea de consentimiento, porque ahora esta idea del consentimiento es algo que se está trabajando desde distintas perspectivas, incluso desde distintas perspectivas feministas, entre comillas. La introducción de la idea del consentimiento en los estudios académicos sobre trata han sido asumidos por la industria del sexo y por los tratantes, a fin de que tanto las mujeres explotadas como la sociedad en general crean que en la legitimidad del comercio sexual. Estos discursos contribuyen a la modernización de los relatos de la trata. El objetivo es reducir la violencia contra las mujeres tratadas y promover una cultura de la normalización de la esclavitud sexual. Solo la normalización del abuso hace que no se sientan víctimas. Bueno, comparto mucho este pensamiento de Rosa Cobo que manifiesta en su libro. Y creo que es algo sobre lo que tendremos que reflexionar. Y sobre todo tratando de encontrar consenso y tratando de buscar aquellos puntos que nos unen a las mujeres y a las mujeres feministas. ¿De qué estamos hablando? No buscando enfrentamientos. Lo que está claro que, como os decía antes, que en los niños que son intrínsecamente víctimas y vulnerables de la trata, existen otros factores de vulnerabilidad que les afectan. Para un niño viajar solo, por ejemplo, carecer de una partida de nacimiento, ya le hace identificarlo como víctima de la trata. Otro aspecto que tenemos que tener en cuenta, porque a veces se confunden, es la categoría de tráfico y trata. Aunque tienen significados distintos, la línea que los separa ambas realidades es muy débil, porque está muy claro que la red de tratantes, la red de delincuentes, utiliza a veces el tráfico para entrar a personas en los países para su explotación sexual y para tratarlas. Este cuadro lo voy a contar rápidamente. Cuando estamos hablando de tráfico de inmigrantes, consiste en facilitar la entrada de un país a otro burlando la legislación en materia de migraciones. Sin embargo, la definición de trata es la anterior que hemos descrito. La naturaleza del delito, el sujeto pasivo del delito en el caso del tráfico es el Estado, porque el delito es contra las leyes migratorias. A diferencia, la naturaleza del delito, el sujeto pasivo del delito en el caso de trata de personas es la víctima, porque atenta contra los derechos humanos. Y aparte, como hemos dicho antes, una manifestación de la violencia contra las mujeres. Aunque, bueno, eso lo contaré luego. El objetivo del tráfico, el fin es el lucro a través del transporte. Y el objetivo de la trata de personas, el fin es el lucro a través de la explotación de las personas en el destino. El tráfico siempre implica el cruce ilegal de fronteras. Sin embargo, en la trata puede ser interna sin necesidad de cruce de fronteras o externa con cruce de fronteras legal o ilegal. Sabemos perfectamente
cuáles son, qué caminos utilizan las redes para entrar a mujeres en España. Y hay muchas de ellas que son legales, puesto que Europa no tiene fronteras, no tenemos que pensar siempre en mujeres que vienen de otros continentes. En el caso del tráfico, el consentimiento existe por parte. Son personas que quieren migrar, que quieren ir a otros países por la causa que sea. Sin embargo, como os comentaba antes, la trata de personas sin consentimiento o con consentimiento inicialmente invalidado por el uso del engaño en la coacción, el consentimiento está invalidado por el uso del engaño en la coacción. Y en niños y niñas, como decía antes, el consentimiento siempre es irrelevante. Hay algo que muchas veces nos preguntan, sobre todo en los medios de comunicación, cuando se acercan los días internacionales contra la trata, contra la explotación sexual. Y son cifras. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando, además de uno de los mayores retos que en el fenómeno del delito de la trata, es medir cuál es su magnitud real. Porque es un mercado ilícito que se confunde con escenarios lícitos. Luego voy a pasar un cartel que se está anunciando en Mérida, que no me lo han pasado mis compañeras esta mañana, para que veáis que a veces se confunde con escenarios lícitos. Se estima, una estimación aproximada, en 2,5 millones el número de personas víctimas de la trata. Sin embargo, se calcula que por cada víctima de la trata identificada existen 20 más sin identificar. Y aunque es verdad que estos datos son meramente cifras aproximativas por las dificultades, por el traslado continuo del que son víctimas las mujeres de la trata, continua de unos clubes y sobre todo ahora que han proliferado los pisos donde es imposible hacer espacios privados que entren cuerpos y fuerzas seguras del Estado a no ser por una denuncia, es muy difícil saber las cifras exactas de cuántas mujeres víctimas de la trata. Pero tenemos informes. De acuerdo con el informe global de trata de personas 2018 de la Oficina de Naciones Unidas contra la droga y el delito, las mujeres y niñas son las mayores víctimas de la trata de personas en todas sus manifestaciones. El informe muestra que las mujeres y niñas presentan, estos datos sí son importantes, sobre todo para seguir trabajando desde esta perspectiva feminista y desde este enfoque de género en la intervención y en la persecución a las tratas y en el acompañamiento, el apoyo con las mujeres víctimas de la trata. Muestra que las mujeres y las niñas representan el 70% del total de los casos de trata de personas que se han encontrado en el mundo en los últimos 15 años. En el 2016, el 83% de las mujeres víctimas de este delito, del delito de la trata, fueron sometidas a explotación sexual y el 13% a trabajo forzado. En el mismo periodo, sin embargo, mirar cómo las cifras cambian. El 82% de las víctimas hombres fueron sometidas a trabajo forzado y el 10% a explotación sexual y el 1% fue víctima de tráfico de órganos. El 72% de las niñas fueron víctimas de explotación sexual y el 21% sometidas a trabajo forzoso. Si nos vamos a los niños, el 50% de los varones fue víctima de trabajo forzoso y el 27% de explotación sexual. Aquí hay algo que sí nos une, tanto, sobre todo mayoritariamente, la escasez de datos es real, pero siempre, casi siempre, el explotador, el putero es un hombre. Hay un dato de Naciones Unidas, de la organización que persigue los delitos, que dice que el 94% de las víctimas detectadas de trata con fines de explotación sexual, según el último informe publicado, fueron mujeres y niñas. Es además un dato del 2018. Bien, como veréis, esto nos permite decir que la trata de mujeres con fines de explotación sexual necesita legislación propia y sobre todo una legislación que vaya unida a la legislación contra la violencia machista. Porque los datos nos lo dicen claro, pero sobre todo también tenemos que tener en cuenta que la trata de mujeres para la explotación sexual atenta contra diversos derechos fundamentales, como el derecho a la vida, la libertad, la integridad física y moral, la libertad sexual, la salud, la intimidad y la dignidad humana. Por supuesto, constituye una violación de los derechos humanos y vulnera la dignidad de la persona, su libertad y la igualdad. Mira, del análisis de los datos que os he contado antes sobre la situación de la trata a nivel mundial, se desprenden tres importantes conclusiones. Primero, que la explotación sexual es la finalidad de explotación más numerosa.
ya que 2 de cada 3 víctimas de trata de seres humanos son mujeres. Y en el caso de la trata para la explotación sexual, el porcentaje de mujeres víctimas aumenta exponencialmente. Como decía antes, atenta contra la libertad y varios derechos. Hay algo también que me gusta quedar claro, que es una de las formas más crueles de la violencia ejercida contra las mujeres y que la mayoría de las víctimas son mujeres porque la trata está directamente relacionada con la posición de las mujeres en la sociedad y la feminización de la pobreza. Además, es una mercantilización del cuerpo de las mujeres. Niega el derecho de las mujeres a una sexualidad con placer. Y es una de las formas más crueles, como decía antes, de la violencia contra las mujeres. Está claro que todo ello sitúa a las mujeres en una situación social y económica de vulnerabilidad a la captación. Mirad, para hablar, ¿qué sistemas son los que están identificados que contribuyen a la existencia de la trata de mujeres con fines de explotación sexual? Por supuesto, el patriarcado. El sistema patriarcal es algo que perpetúa esta esclavitud del siglo XXI, como la suelen llamar. No me gusta mucho, pero también es cierto que es una forma de esclavitud. Y también debemos de tener claro que la histórica lucha de las mujeres en defensa de sus derechos y las exigencias de igualdad con los hombres, si recibió un impulso por parte de algún grupo, de algún movimiento, fue el movimiento feminista. Como os decía antes, con sus propuestas y teorizaciones. Uno de los pilares clave en el análisis realizado del patriarcado como un sistema histórico de opresión hacia las mujeres, a través del cual se construyen las relaciones y estructuras de subordinación de las mujeres. Hay una histórica, Gerda Lerner, lo define como la manifestación e institucionalización del dominio masculino sobre las mujeres y menores, en el marco familiar inicialmente, que se amplía a la sociedad en general. Gerda dice que este dominio es global y abarca desde lo simbólico cultural hasta el uso y control de los recursos económicos y políticos, para lo cual el ejercicio de la violencia sexual será clave tanto en el espacio público como en el privado. Esto lo decía Kate Miller. La ideología patriarcal, el sistema patriarcal, no solo ubica en una posición de inferioridad a las mujeres, sino que naturaliza la asignación de determinadas características, comportamientos y roles a las mujeres, que da lugar a una visión sexista de los cuerpos de las mujeres, a la feminización de la pobreza, la marginación de las mujeres y la violencia contra las mujeres. Todo ello explica que la trata, especialmente la sexual, afecte en mayor grado a las mujeres y a las niñas. Hay otro sistema que contribuye también a la existencia de la trata de mujeres. No nos podemos olvidar que, al fin de cuentas, es un gran negocio. Un negocio unido al tráfico de armas y drogas. Las redes trafican igual con mujeres que con drogas que con armas. Y es el sistema capitalista que tiene un gran impacto sobre las mujeres. Es cierto que la trata no es un fenómeno nuevo, esto es algo muy antiguo. Pero es cierto, como os decía antes, que ha adquirido en la actualidad rasgos diferenciadores a causa de la complejización económica mundial. Por un lado, la globalización, que es primordialmente una globalización económica y de un modelo de desarrollo neoliberal que promueve la internacionalización de circuitos comerciales y redes de tráfico financiero, sirviéndose a menudo de políticas favorables, como los programas de ajuste estructural, la privatización de lo público, la precarización de los mercados, la cultura del consumo, incluidos los cuerpos de las mujeres. Estas dinámicas de maximización de los beneficios económicos han favorecido a su vez grandes estructuras transnacionales de criminalidad organizada. Y por otra parte, esta expansión neoliberal que estamos viviendo ha agudizado la pobreza y las desigualdades existentes entre los países, como el interior de los mismos, produciendo una precarización y expulsión progresiva de las personas y de una forma muy especial de las mujeres. Nos ha echado a las mujeres de los sectores formales, lanzándolas a sectores y actividades informales y de subsistencia.
Así, esta globalización neoliberal se vincula a procesos de feminización, por supuesto, de la pobreza. Como ya sabéis, imagino que a lo largo de la formación o la gente que no habéis hecho el curso, es algo que también está muy claro. La pobreza tiene nombre de mujer en todos los países, en unos más que en otros, pero en casi todos los países. A los procesos de feminización del trabajo en precario. Seguimos ocupando en todas partes los niveles más bajos del empleo laboral. De las migraciones, donde comunidades enteras dependen de sus mujeres para su supervivencia. Todo esto constituye el escenario en el que transcurre este lucrativo negocio, basado en el beneficio, la mercantilización de los cuerpos de las mujeres y la industrialización de la explotación sexual, en un mercado de consumo y ocio del sexo, con el incremento a escala inusitada de la prostitución y la trata. Hay que también nombrar el importante papel que están ejerciendo las nuevas tecnologías y su gran crecimiento. En un informe publicado por Europol en 2013, identifica Internet como una amenaza grave y herramienta clave en la trata de seres humanos, denunciando que la trata recurre cada vez más a los espacios y mercados virtuales, tanto para el reclutamiento de las víctimas como para su explotación. Una de las formas de captar a mujeres jóvenes son a través de anuncios en Internet. Hemos tenido varios casos nosotras en los cuales hemos intervenido. Y por supuesto, desde la economía feminista realiza una aguda crítica al argumento neoliberal, denunciando cómo los sectores sumergidos informales no suponen actividades o ámbitos ajenos al sistema neoliberal, que por el contrario operan de forma subsidiaria para su mantenimiento. Así, las condiciones precarias e invisibles del trabajo doméstico, la prostitución y la industria del sexo resultan, bajo esta mirada, aspectos que retroalimentan y promueven el mantenimiento de este modelo, que además de ser depredador y explotador económicamente, resulta mantenedor y perpetúa una cultura machista, sexista y racista. Bien, además es una muestra de verdad del escaso interés de los sistemas y de los actores que participan en todo este fenómeno delito y que operan respecto a cómo sostienen los beneficios. O sea, un claro ejemplo es cómo se contabiliza en los PIB de los beneficios obtenidos por la prostitución y el narcotráfico por parte de los Estados europeos, al tiempo que se invisibilizan las vulneraciones de derechos humanos y la explotación, el morbo y el crecimiento económico. Está claro que la explotación sexual de las mujeres y las niñas es un gran negocio y a veces el propio sistema lo invisibiliza y a veces contribuyen al PIB. Solamente tenemos que tener en cuenta las salas de fiestas que tenemos recorridas como centros y espacios de ocio. Mirad, Amelia Valcárcel también profundiza y además me gusta mucho porque creo que comparto todo lo que dice en este texto. Dice, la trata de mujeres con fines de explotación sexual es un problema bastante fuerte, además internacionalizado. Estamos tolerando, y lo digo en plural, cada una en su medida, pero es cierto que estamos tolerando, que sean castradas mujeres en todo el universo, en todo el mundo, para meterlas en prostíbulos en Occidente. Y hay que preguntarse muy a fondo por qué eso está sucediendo. ¿Qué tipo de maniobra resistencial masculina está encubierta por este enorme negocio? Bien, ahí quedo para la reflexión. En este sistema también perpetúan y hace que se perpetúe la existencia de la trata las políticas migratorias. Está claro que uno de los efectos de la globalización es el establecimiento de un régimen global depredador, basado en la expropiación y explotación de recursos y bienes, que genera pobreza, inseguridad y guerras. Ahí podemos pensar en las Amazonas, podemos pensar en las minas de África, podemos pensar en los conflictos bélicos que tenemos. ¿Qué es lo que están provocando? Están provocando la expulsión masiva de personas que tienen que emigrar para su supervivencia. Esta desesperada necesidad de búsqueda de ingresos y trabajo, combinado con el creciente control de las fronteras, dificulta la entrada en los países de destino y acentúan la vulnerabilidad de estas personas. Sobre todo porque les resulta más fácil, y es muy duro decirlo, caer en redes de trata y tráfico de personas. En el momento que cerramos las fronteras,
son las redes de trata y de tráfico las que hacen que entren las mujeres posibles víctimas de la trata. El problema que se está originando no lo originan los tratantes en sí, sino a raíz de las condiciones que promueven la migración, en condiciones que le dejan vulnerables a la explotación. La gran paradoja que tenemos con la globalización es que mientras asistimos a la libre circulación de capitales, y es una paradoja y no para reírse, se produce una fuerte restricción de la circulación de las personas expulsadas por el sistema. Por otro lado, mujeres y hombres se insertan en los mercados internacionales de trabajo de manera diferenciada, en función de variables como sexo, edad, nivel de estudio, etc. Hay entidades en defensa de los derechos humanos que constatan que el incremento en los últimos años de los controles fronterizos y las restricciones migratorias constituyen factores que incrementan, en lugar de disminuir, como sería esperar, la trata de personas, la trata de mujeres con fines de explotación. Sin embargo, estamos viviendo en unos momentos que gran parte de las administraciones públicas y gobiernos prioriza el control migratorio como principal enfoque en la lucha contra la trata. Y como se refleja en documentos tan relevantes como el propio Protocolo de Palermo, pone más atención en las actividades migratorias de control que en la investigación y sanción y en la protección a las víctimas. La trata de seres humanos, la trata de mujeres con fines de explotación sexual, no sería sino la respuesta oportunista de la tensión entre la necesidad económica que subyace a la migración y las restricciones políticas a dicha inmigración. ¿Cómo trabajamos? ¿Qué herramientas utilizamos? ¿Qué perspectivas de análisis utilizamos en este fenómeno delito? Por supuesto, el enfoque de género. Por supuesto, el feminismo ha desarrollado, como decía antes, un amplio y potente cuerpo teórico para dar respuesta a las situaciones que vivimos las mujeres, así como una serie de instrumentos entre las que se encuentra el enfoque de género, con objeto de desvelar el patriarcado, así como analizar y desentrañar cuestiones centrales en la vida de las mujeres, que anteriormente habían estado naturalizadas y ocultas, porque si hay algo que ha estado oculto y naturalizado y normalizado, son las mujeres en situación de prostitución, pero invisibilizando a las mujeres que son víctimas de la trata. Además, como la cuestión del poder, la familia, la sexualidad y la violencia de género. Así, los diversos paradigmas de género son los más apropiados para dar cuenta de la complejidad del fenómeno, puesto que, por un lado, ofrecen una mirada integral y sistémica, integrando en su análisis tanto dinámicas económicas como procesos sociológicos y culturales. Y por otro lado, el análisis de género nos permite visibilizar la manifestación especialmente marcada por las relaciones de género, esto es, relaciones de poder donde la explotación recae sustancialmente sobre las mujeres, mientras que los explotadores mayoritariamente son hombres. El propio Plan Integral de la Trata de España afirma que las mujeres presentan mayor tendencia a convertirse en víctimas de la trata debido a la falta de educación y oportunidades profesionales, mientras que los hombres tienden a presentarse como tratantes en mayor medida. Asimismo, se percibe una distribución desigual en el caso de las víctimas de trata, ya que mientras que el porcentaje de mujeres y niñas es mucho mayor en el caso de la explotación con fines sexuales, los hombres son principalmente los proxenetas. Hablar de un enfoque de género es hablar de la violencia contra las mujeres, de la violencia machista. Tenemos que detenernos en esta cuestión de la violencia contra las mujeres, de la violencia machista. Todas las convenciones, todos los convenios que antes hemos relatado tienen en cuenta que la trata de mujeres con fines de explotación sexual es una manifestación de las violencias machistas, de la violencia contra las mujeres. Sin embargo, se trata de un concepto utilizado de una manera confusa, al limitarla a veces a los casos de violencias contra las mujeres en los ámbitos domésticos. Os cuento, a veces hablar de violencia de género nos viene, a nosotras, creo que a la mayoría de nosotras no, pero mayoritariamente viene la Ley Integral contra la Violencia de Género que tenemos en España, donde las mujeres víctimas de la trata y otras manifestaciones de la violencia no se pueden amparar a esos recursos. Mirad, hay ahora mismo, en la última vez que estuve en un seminario sobre trata, tuvimos un pequeño debate. Es cierto que se está trabajando en una ley integral contra la trata de seres humanos,
que va a intentar legislar específicamente todas las manifestaciones. Yo estuve en desacuerdo con parte de la mesa, porque comentaba que es cierto que necesita la trata de seres humanos una legislación específica, pero si desvinculamos la trata de mujeres con fines de explotación sexual de la violencia machista, estamos vaciando de contenido. Sé que no es el momento, pero sé que es algo que tendremos que empezar a analizar y a debatir y a reflexionar y a comentar con otras compañeras. Bien, cuando hablamos de perspectiva de análisis, hablamos también de enfoque de derechos humanos. Como decía, el protocolo de Palermo, una de las objeciones que hay que hacerle es que no tiene aplicado este enfoque de derechos humanos. De ahí que el curso de formación que hemos hecho, realizado en Malvaluna, sea también la trata, me parece que es la trata de mujeres con fines de explotación sexual, desde un enfoque feminista y un enfoque crítico de derechos humanos. Efectivamente, tenemos que manifestar esta crítica, porque es cierto que la trata es reconocida como una violación de derechos básicos, tal y como recoge todo el amplio marco normativo elaborado hasta el momento y ratificado por el Estado español. Así, una forma de discriminación contra las mujeres. Pero un enfoque de derechos exige examinar a todas y cada una de las etapas. Las repercusiones de una ley, una política, una práctica, una medida pueden tener las personas que han sido objeto de trata o son vulnerables a ella. El único modo de mantener la labor debidamente centrada en las víctimas es garantizar que la trata de personas no se reduzca meramente a un problema de migración, de orden público o de delincuencia organizada. Se tiene que también tratar con un enfoque de derechos humanos y con un enfoque de género. Es cierto que otra de las perspectivas de análisis tiene que ser el abordaje transnacional. Este paradigma nos permite contextualizar el fenómeno a nivel global y además abordar su nexo, dando respuesta a la mundialización del fenómeno, para cuya respuesta exige una estrategia internacional que garantice la cooperación y coordinación eficaz entre los diversos actores implicados, tanto en los países de origen, tránsito y destino, y las numerosas iniciativas contra la trata de personas. Tenemos que intentar, y además aquí tengo que poner en valor todo el esfuerzo que se está haciendo desde la Agencia Extremeña de Cooperación, para que todos los proyectos tengan en cuenta este enfoque de género, este enfoque de derechos humanos, este enfoque de movilidad. Todo el plan que tiene la agencia creo que es un perfecto trabajo, un trabajo que está realizando en los ámbitos estratégicos en los cuales estamos trabajando. Gloria, perdona, Dime. que te quedan 10 minutillos, ¿vale? Para que lo sepa. ¡Oh! Madre mía. Pero espérate que me paso Para que la seleccione. interseccionalidad y si queréis os la paso, porque si hay algo que quiero comentar, ¿vale? Bueno, me va a quedar menos de 10 minutos. Bueno, venga, voy allá. Bueno, sí, de todas formas, vamos a ver, sí decir en el tema de la interseccionalidad, ¿vale? Que es cierto que tenemos que visibilizar las diversas y múltiples discriminaciones y violencias que interactúan entre sí o con otros mecanismos de opresión ya existentes y crean una nueva dimensión de este empoderamiento. O sea, tenemos que tener en cuenta las diferencias étnicas y otras desigualdades socioeconómicas, así como los conflictos armados, y que las principales víctimas de todo esto son mujeres y niños con un bajo nivel socioeconómico. Bien, todo esto de lo que os he estado hablando, este es el cartel que os quería comentar. Que tengo que decir que yo esta mañana, como estaba muy liada, en una primera visión, digo, hostia, es cierto que están perfeccionando, se están volviendo, además, fijaros, parece un cartel neutro, pero tengo una buena compañera, Catalina Galán Bandera, que revisa todo mucho más en profundidad y con más tiempo, y nos ha dicho, fijaros bien el cartel, por favor, fijaros qué es lo que hay al lado de las palmeras. Efectivamente. Tenemos un ejemplo muy claro. Primero nos comentaba una compañera que esto no era un cartel, era un pasquín, se estaba repartiendo solamente en los hombres que estaban en la Plaza España. Pero luego este cartel nos da para analizar muchos temas. Primero lo de las copas, solo por persona. Ven a disfrutar, ahí se han comido, de nuestra compañía. Está muy claro, ¿Quién es en la compañía? Como os decía, estamos viviendo un momento en que los proxenetas y los explotadores se están adaptando a la nueva época, pero a veces se les escapa pequeños detalles o grandes detalles como este de aquí.
Bien, esto tiene relación con lo que voy a decir ahora. Dentro del análisis de la trata, y no quiero levantar, bueno, sí quiero levantar debate, pero no polémica ni enfrentamientos, pero sí es cierto que si analizamos la trata, tanto en nuestro país como en otros países, es imposible eludir la conexión que existe entre este fenómeno con la prostitución. Es cierto que la trata de mujeres y niñas existe porque existe la prostitución. Es cierto que existe porque existen hombres puteros que nos consideran objetos sexuales y que nos utilizan pagando, que comercializan con nuestro cuerpo. Es cierto que la mayor parte de los documentos e informes, tanto internacionales como nacionales, vinculan la trata de mujeres con fines de explotación sexual con la prostitución, a pesar que a nivel discursivo muchas entidades tratan de deslindarla. Y en conclusión, por ir terminando, el análisis de la trata de mujeres con fines de explotación sexual de mujeres y niñas requiere de un abordaje integral, complejo, que tenga en cuenta las consideraciones de género y el análisis del modelo socioeconómico hegemónico, que permiten comprender las dinámicas estructurales que explican la existencia y persistencia de la trata. En ese sentido, consideramos necesitamos preciso considerar otras formas de discriminación y violencia que afectan a la posición de vulnerabilidad ante la trata y reconocer las vinculaciones existentes entre las políticas migratorias, la pobreza y la prostitución. Así, aunque es cierto que no toda la prostitución es trata, y sí toda la trata es prostitución, parece muy claro, y lo he dicho, es evidente el nexo entre prostitución y la trata con la explotación sexual. Por lo que no se puede ser desligado en su resolución y abordaje. Hay datos que muestran estos recientes estudios que la trata ha sido en aumento en los países que han legalizado la prostitución, como Alemania y Holanda, mientras que disminuye en países abolicionistas como Suecia. Asimismo, las personas migrantes, con especial atención a las mujeres, personas menores y personas con diversidad funcional, están particularmente expuestas al riesgo de sufrir discriminación, explotación y abusos. Y desde luego, por otro lado, que la consideración de la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual, al considerar la violencia machista, posibilita la adopción de estrategias, medidas y recursos de protección, integración y reparación de las víctimas específicos, tal y como recoge nuestra ley integral. Teniendo en cuenta todo esto lo que os he dicho, sería posible realizar una mirada comprensiva sobre la vulnerabilidad de la población ante el riesgo de convertirse en víctima de trata y determinar qué ámbitos de la política pública deben de ser atendidos. Entre las dimensiones a considerar en la estimación del riesgo encontramos, por supuesto, que tenemos que considerar y tenemos que trabajar y exigir a los gobiernos seguir trabajando en erradicar la cultura de la discriminación, en erradicar la violencia machista, en seguir trabajando y sobre todo analizando por qué cada vez hay más altos niveles de demanda de consumo sexual, sobre todo de hombres muy jóvenes. Seguir analizando y seguir trabajando para erradicar en los países que son origen del tránsito de estas mujeres y de estas niñas víctimas de la trata, la pobreza, la precariedad económica y condiciones laborales de explotación. Hay que revisar las políticas migratorias restrictivas y la presencia de migración interna o internacional. Y sobre todo, tenemos que seguir trabajando en una renovación del sistema de justicia y de seguridad pública, que a veces son deficientes y a veces son complacientes. Bueno, muchísimas gracias y bueno, he cumplido el tiempo, ¿no? Sí, sí, perfecto, Gloria, gracias.